Comenzamos. Muy buenas noches a todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, como siempre. Bueno, no como siempre, porque de repente ahí la andamos cambiando, pero tratamos de que se respete el horario de todos los lunes, 7 p.m. del horario del Centro de México, iniciar con nuestra capacitación gratuita. El día de hoy, para finalizar el mes y con todos estos temas que estuvimos platicando un poquito de recursos humanos, pues vamos a cerrar con la norma que nos vincula aún más a todos los responsables de seguridad y salud en trabajo, pues con el área de recursos humanos, que es la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su única versión, que es la 2018, que nos habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a eh, pues revisarla en términos generales. Fue una de las normas eh, la cual se le dio mucha difusión, y creo que eso es lo correcto, pero dentro de esta difusión hubo pues información muy buena y también hay un poquito de desinformación. La idea es, con toda esta información que ustedes han recopilado, con toda esta información que le hemos dado, con toda esta información que han intercambiado, de hecho ustedes ya deben de tener la implementación en el mundo ideal. Ya este año deberían de estar realizando la segunda, no miento, la tercera evaluación, precisamente para continuar con la correcta implementación de la norma. Entonces, les agradezco nuevamente que el día de hoy nos acompañen. Voy a tratar de ser breve. Hay muchas cosas que hemos estado viendo durante el transcurso de semana, digo, del mes, en los otros temas. Sin embargo, cuando tengan duda y la pueden colocar, ya saben, en el chat o a través de alzando la mano para que les demos la palabra. ¿Ok? Muy bien, pues ya eh, haciendo un poquito más largo el preámbulo para que se fueran agregando más compañeros. Me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Fernando Aedo Pérez, soy gerente de operaciones de la empresa MFK Consultores y el día de hoy vamos a estar revisando la norma 035 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En términos generales, solamente vamos a estar checando algunas dudas puntuales que tengan, que podamos desarrollar y la idea es de, repito, que ustedes puedan estar preguntando y sobre todo checando dudas muy específicas. Y como siempre, empezamos con el tema de la reflexión. El día de hoy me interesaría que tanto las personas que nos acompañan en Facebook como las que ahorita están aquí, quien guste, me puedan apoyar indicándome qué entienden o qué crean o qué saben que es el estrés laboral. No únicamente estrés, ya la palabra estrés dentro del entorno laboral. Dejen ver a quiénes tengo. Tengo víctimas o voluntarios, ah, con los que ya hayamos trabajado. No, no, no ubico. Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel Castillo. No sé si me puedes apoyar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, lo que yo entiendo por el estrés laboral es la situación que tienes en tu centro de trabajo que de cierta manera te presiona Ujú. a, a alguna actividad, algún trabajo, alguna función y pues obviamente si no lo controlas, esa presión puede tener diferentes maneras de actuar en tu centro de trabajo. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo qué tanto estrés tengas en tu área de trabajo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Digo, ¿es correcto lo que comenta Gabriel? ¿Quién lo quisiera desarrollar? O decir, oye, como que Gabriel ahí le falta un poquito.
Tengo a Daniela Alejandra Vera. No sé si nos puedas apoyar, Daniela, con lo que tú entiendes de estrés, o igual nada más decir por dos, en el caso de estar de acuerdo con lo que comentaba el buen Gabriel. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Es la Ujú. situación que te lleva el ambiente de trabajo que te ha repercutido en tu estado de salud, detonando el estrés. Ok, muy bien. Interesante porque aunque estás de acuerdo con Gabriel, acabas de dar eh, tres palabras que son importantes para el entendimiento de norma. Uno que es salud. Ujú. El estrés es una afectación a la salud, ¿ok? Exacto. Entonces, la afectación a ese es el estrés. El estrés no es la que te digo, sí, partiendo de este primer padecimiento que es el estrés, vas a tener algunas otras repercusiones, pero el estrés es la consecuencia. Comentabas también, ¿qué otra palabra utilizaste? Que me gustó, aparte de el tema de salud. Si fue consecuencia, salud. Mira, me perdí por estar, Deto- emocionado. Fue detonar, ¿no? Perdón, no te escuché, David. Que si la palabra que te había gustado fue detona, que detonaba. Ah, detona, sí, es el origen de muchas situaciones. Entonces, posiblemente sí, ya lo modificó o lo integré con la palabra consecuencia, por eso a lo mejor no me acordaba de detona. Muchísimas gracias. Pregunto, ya me dijeron que es el estrés, nuevamente, el estrés es un padecimiento que afecta a la salud. Principalmente empieza con una cuestión de salud mental y posteriormente puede derivar a temas físicos, ¿no? Lo hemos visto que es colitis nerviosa, la misma gastritis, cefalea, problemas del sueño. Mm, ¿Qué más nos puede provocar el estrés? O sea, el estrés como puente, el estrés en sí, repito, es un padecimiento que a su vez genera padecimientos subsecuentes. Pero antes de que se genere el estrés, hay algunos factores. Y estos son los factores que vamos a estar revisando. ¿Ok? De esto trata la norma. La norma no va a tratar del estrés. La norma va a tratar de los factores que pudiesen llegar a originar y no únicamente el estrés. ¿Ok? Otro tipo de problemas a la salud, principalmente mental, repito, y por consecuencia, algunos físicos. Ujú. Si ustedes buscan en la norma 035, está la palabra estrés en algún, digo, a lo mejor aunque no lo defina, pero en algún rinconcito de la norma, digo, han hecho ese ejercicio de buscar que se encuentre la palabra estrés. ¿Creen que sí esté o creen que no existe? O bueno, sí existe o creen que no venga. No viene, como tal estrés no viene. Como tal, estrés no viene. Entonces, digo, no se los voy a pedir. Sin embargo, piensen bien cuando dicen que la norma 035 es la norma del estrés. No es eso. La norma 035 es la que va a identificar, tratando de ser preventiva, los factores que pudiesen originar consecuencias y afectaciones a la salud. En este caso, una de esas consecuencias puede llegar a ser el tema del estrés. ¿Vale? Es importante y es interesante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque de repente implementamos la norma de una forma inadecuada y nos gastamos los pocos o muchos recursos en acciones las cuales no, ¿cómo les diré? Son un curita para una fractura. Ujú. Les voy a decir algo o les voy a hacer otra pregunta. Yo soy muy pregunto, ¿vale? A ustedes, a todos ustedes
les gustaría que la empresa hiciera recorridos y en el cual pudieran ir sus hijos a, no sé, a conocer dónde trabajan, se les diera souvenirs, ese día se para la planta o al contrario, ¿no? Se hace cruzado para que la planta esté en movimiento o el lugar donde ustedes trabajan esté operando. Una parte entran algunos para que se vea trabajando y la siguiente semana entran otros, llevan a sus hijos, conviven, este, no sé, ¿qué más? Hay eventos deportivos, etcétera. ¿A ustedes les gustaría que en las empresas, en todas las empresas existiera eso? ¿Sí o no? ¿Sí les gustaría? Sí, pues sería más sano para todos los trabajadores y la familia de los trabajadores. Ok, muy bien, Rubén dice que sí. Ok, sí, muy bien. María de Jesús también nos dice que sí. Yo también, a mí, cuando me tocó hacer ese tipo de actividades en las empresas que trabajaba, yo todavía no tenía hijos. Entonces, no me tocó eh, y siempre me quedé con esa necesidad o con esas ganas. Ahora les pregunto, lo mismo, o sea, ¿les gustaría tener esto? Pero es un solo día, una vez al año. Puede ser el día del trabajo, puede ser el día del niño, puede ser el día de la seguridad, el día que ustedes quieran. ¿Ah? Y es un evento, un super mega evento, ¿no? Hay hasta rifas, pero con una condición, que durante el transcurso de todo el año, tu jefe se la pasa gritando, ajá, nunca sales a tu hora, ¿sí? ¿Lo aceptarían o ya cambió un No, poquito la cosa? no, pues está muy alto el precio. Ok, obvio no. Ujú. Ahora les pregunto, ¿qué preferirían? ¿Tener este super día, este gran evento, vámonos, a lo mejor la mayoría de ese tipo de eventos no lo han percibido porque en México realmente son poco comunes, solamente son empresas grandes, pero vámonos en la posada, la fiesta de fin de año. ¿Qué preferirían? Tener fiesta de fin de año, pero acá que lleguen, que vengan hasta artistas, ¿no? Cantantes, rifen teles, rifen refrigeradores. ¿Preferirían esto o que durante todo el año tu jefe te trate bien, se reconozca tu trabajo, ¿sí? Tengas oportunidades de desarrollo y crecimiento? ¿Qué preferirías de estos dos? Ujú. Por eso les digo que es importante entender hacia dónde va la norma 035. La norma 035 no va a reducir el estrés, no va a decirte, ay, estás bien, estás estresado, ven, relájate, siéntate. No, la norma 035, tomando como punto de referencia el estrés, ojo, es prevenir que esto suceda, prevenir que esto se genere, ¿ok? Repito, tomo como punto de partida y de referencia el estrés como que para que quede muy claro, pero ya dijimos, para los que se están agregando, que la norma no va enfocada a eso. Y por eso digo que, y lo platicaba nuevamente al principio, que se le hizo mucha difusión y estuvo bien, solamente que en ciertos puntos, hasta nosotros mismos como consultores, como personas que asesoramos o apoyamos a las empresas a implementarlo, en ocasiones nos íbamos por otro lado. Ajá. Acuérdate, la norma va hacia los factores que van a originar este tipo de situaciones, entre ellas el estrés, este,
problemas del sueño, ujú, la misma ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es el impacto que debe de tener la norma? No es que va a generar, es que debe de tener porque a este punto llevamos 4 años con la norma al 100%. Primer punto, se toma el enfoque de que el bienestar del trabajador no únicamente es su seguridad o su salud física, también está la parte mental. Y lo he dicho, la norma es versión 2018, pero desde antes, desde el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en Trabajo, años atrás, habla de este tipo de factores de riesgo psicosocial. Que no había un instrumento, no había una norma, es un hecho, pero ya se solicitaba, ya se le exigía a las empresas. ¿Va? Entonces, repito, estuvo bien toda esta campaña que se le está realizando. Esta salió con su hermana, que es la norma 036, y a su hermana no le han hecho tanto caso. Y también es una norma que está dentro de la parte de salud. Ahí es salud física, no en este caso el tema mental. Ahora, el impacto también es el involucramiento de todos. Si bien la seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y higiene, como ustedes la tengan determinada dentro de sus actividades, siempre va a involucrar a todas las personas dentro del centro de trabajo. Hay normas que por su estructura o por ser tan específicas, tan técnicas, en ocasiones no aplica a todos. Si yo voy a hablar de normas de electricidad estática, pues a lo mejor me voy con mantenimiento y en ocasiones ni con mantenimiento, únicamente con la persona que me hace el estudio, ujú, que me hace la medición, que me hace los diseños. Una norma que aplica a todos, a lo mejor la norma 01, los centros de trabajo, donde le tengo que informar a todos los colaboradores que cuiden el centro de trabajo, pero es hasta ahí, y así sucesivamente. La norma 035, esa aplica a todos los centros de trabajo y también afecta a todos los trabajadores. Aquí no hay en menor o mayor grado, no, a todos. Entonces, este involucramiento, a mi consideración, es la norma que más impacto tiene y contacto con las demás áreas. Los mismos fundamentos legales, platicaba yo del reglamento federal, la ley federal del trabajo habla de trabajo digno, ujú, la misma OIT habla de esta salud mental y de este enfoque del trabajo digno, que habla donde yo sea valorado, donde esté seguro, etcétera, etcétera. Ujú. Y pues en este caso, algo que afectó mucho la implementación de esta norma fue el tema de la nueva normalidad y que hasta el día de hoy pues seguimos con algunos estragos, formas de trabajo se cambiaron, hay algunas que se innovaron, de hecho la norma 037 surge de esta necesidad, se aventó al vapor con diferentes cosas, etcétera, y digo, ahí hay una parte que toca la 035, ujú, que también a lo mejor sí me da un espacio de poder platicar aquí, o cuando volvamos a tener la capacitación de la norma 037, desarrollamos más la idea. Entonces digo, esto es un poquito de los beneficios. Bueno, más que beneficios, como lo dice aquí, es el mismo impacto que vamos a estar revisando. Muy bien. Objetivo. Todas las normas tienen un objetivo y de repente nos perdemos desde aquí. Y es lo que les quería decir lo que les estoy tratando de decir desde hace rato. Nos dice que hay que establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable. Ujú. No te está diciendo, en este caso,
Los verbos son importantes, perdón. No te está diciendo tener, te dice promover el entorno organizacional favorable. Aquí arriba no te dice disminuir, te dice prevenlos, pero tampoco en qué grado, ¿sí? No te está, desde aquí vamos a ver en el contenido de la norma, no te dice si hace 2 años tuviste riesgo muy alto, lo tienes que reducir a riesgo muy bajo o riesgo nulo, perdón. ¿Mm? Aquí no te habla del estrés, aquí te dice, voy a establecer cómo se va a identificar, cómo se va a analizar y cómo se va a prever. ¿Cómo lo identifico? A través de los cuestionarios. ¿Cómo lo analizo? A través de los métodos estadísticos que integran el cuestionario. ¿Y cómo los voy a prevenir? Ujú. Hay una serie, lo vamos a ver, de actividades previas en las cuales yo puedo hacer una evaluación o prácticamente todos los centros de trabajo saben de qué pie coger, porque la norma ahí sí es explícita y te dice, carga de trabajo, deben de estar bien establecidos las funciones, los procedimientos. Ujú. Para la misma capacitación debes de tener una DNC, debes de tener lo que platicábamos hace rato, perfiles de puesto. Tus líderes deben de promover esto y deben de evitar esto. Entonces, tú lo sabes. A partir de ahí tú puedes empezar a hacer medidas preventivas. Luego me dicen, oye, Fernando, ¿serviría mejor primeramente hacer una evaluación con los cuestionarios y de ahí establecer medidas? Sí, aunque ojo, ahí ya no serían medidas preventivas. En el deber ser serían medidas correctivas, que después de cierto lapso, o si lo identificaste en un área o lo identificaste en un punto y de ahí lo vas a replicar en las demás áreas, pues sí se vuelve preventiva. Para un área es correctiva y para las demás es preventiva. Digo, esa es cuestión ya eh, del contexto o cuestión de cómo lo quieran ver. Pero ahorita vamos a checar cuál es mi recomendación, repito, y que nos ha funcionado en las empresas que lo hemos implementado. Digo, y no en todas se ha hecho al 100%, algunas solamente nos piden algunas pequeñas cosas, otros sí es integral y en otras es más allá de lo que te pide la misma norma, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda con el objetivo de la norma? Aquí no te está diciendo reduce los factores de riesgo psicosocial, aquí no te está pidiendo la norma que reduzcas estrés, aquí no está diciendo la norma que hagas yoga institucional, que mandes a la gente al psicólogo. Ujú. Revisen e identifiquen bien lo que nos pide la norma. Entonces, no hay dudas con el objetivo de la misma. Avanzar. Muy bien. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Ujú. Hace rato platicábamos de qué es eh, el estrés laboral, ¿no? Como punto de partida. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? Nosotros lo determinábamos precisamente que son todos los elementos dentro del entorno laboral, que te pueden generar, que te pueden provocar padecimientos, entre ellos el estrés, ujú, cuando estás realizando tus actividades. Todas las cosas, todas esas gotitas, todos estos chorritos de agua que van llenando tu pequeño vasito, que en otros términos te generan problemas mentales,
y que a su vez también se pueden desencadenar en cuestiones físicas, de acuerdo a las funciones del trabajo. Ujú. Lo platicábamos la semana pasada en ambiente laboral. De repente eh, llega una señorita a un entorno muy machista, como lo puede ser el área de mantenimiento. Sus funciones es estar ahí, es una técnica, en máquina y herramientas, es muy buena, tiene experiencia, está actualizada, pero llega en un entorno en el cual pues no está acostumbrada. Y no es que, perdón, aquí yo estoy diciendo estupidez, no es que no esté acostumbrada, es un entorno inadecuado, en el cual se le carga la mano, por ser la nueva no se le ayuda, ujú. Puede tener acoso, no estoy metiendo el sexual, acoso laboral, ¿sí? Y al rato es, ya no quiero ir a trabajar, ¿sí? Y está en su derecho, y es por su salud mental, el decir, no voy a trabajar. Y aquí regresamos y empezamos a hablar de es que la generación es de cristal, es que ya no quieren trabajar, la gente ya no quiere trabajar, todos quieren dinero fácil, se van a hacer TikTokers, se van mejor a otro tipo de plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, yo me considero en ocasiones de una mentalidad muy cerrada, pero más que cerrada es como que analizo y luego digo, tanto tiempo estudiando y de repente hay situaciones en las que tú dices, oye, pues a lo mejor hubiera sido mejor por ahí, pero tú lo analizas desde tu perspectiva. Asimismo, aquí en México tenemos esta cultura en la que me tengo que aguantar ciertas cosas para poder avanzar, para poder crecer, para poder tener una estabilidad y siempre dejamos de lado la misma estabilidad emocional. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Todos estos elementos con los que interactúo al realizar mis funciones de trabajo y que me pueden provocar ujú, patologías mentales y esto es a su vez físico. Y aquí les pregunto, el mismo factor de riesgo psicosocial nos va a afectar de la misma manera a todos. Por ejemplo, me voy a adelantar, que es el que ya lo mencioné como dos veces. Las jornadas extremas de trabajo, jornadas largas de trabajo, nos afectan a todos por igual. Ok, no, porque repito, y llevamos todo este mes platicando. La educación, el entorno social, el entorno familiar, los rangos de edad, el género, van a establecer nuestra individualidad. Y entonces, cuando existen pocos factores de riesgo psicosocial, es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no a todos los afecta. Pero hay veces que ves a un jefe que parece pato, vuela como pato y le hace como pato y dices, no. Y sí es un tema de liderazgo muy, 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 muy establecido. Entonces, debemos de entender, repito, que existen estos 7 factores de riesgo psicosocial, pero la percepción de cada uno de ellos por parte de todos los integrantes del centro de trabajo puede ser distinto. Porque lo que para ti son jornadas inhumanas de trabajo, para alguien son las mejores jornadas. ¿Por qué? Porque ya tuvo otras jornadas peores. Ujú.
lo que para ti es una carga de trabajo extrema, para alguien más es todavía algo muy tranquilo. Entonces, va a depender siempre de la perspectiva de cada uno de nosotros. Y estos son, por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial. El primero son las condiciones del ambiente de trabajo. Aquí entra qué tan seguro me siento en el centro de trabajo, porque repito, es a tema de percepción. Ujú. Si hay temperaturas extremas, si hay ruido, si la iluminación es deficiente, si hay muchas condiciones inseguras, etcétera. El ambiente de trabajo se refiere al aspecto físico, ¿ok? No a que si me llevo bien, si nos llevamos de piquete de ombligo, y no, no. Esto se refiere mucho a las cuestiones físicas. Ujú. Segundo, cargas de trabajo, la cantidad de trabajo que tengo, ¿sí? No solamente hay carga física, también hay carga mental. ¿Quiénes tienen carga mental? Pues aquellos a los que se les exige resultados y comúnmente son las personas que tienen eh, gente a cargo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, muchas veces buscas la forma de establecer, de hacerlo, ¿no? De cumplir lo que te están solicitando. Y cuando lo debes de hacer a través de alguien más y motivarlos para que lo realicen, es cuando, sobre todo si no estás preparado, pues empiezas puede ser un factor de riesgo psicosocial que culmine en una afectación. ¿Va? La falta de control sobre el trabajo, como les decía, el tema de la toma de decisión, esta falta de control sobre el trabajo va mucho, sobre todo también a quien tiene personal a cargo, las jornadas de trabajo y la rotación. Y aquí nos lo establece, que excedan a la Ley Federal del Trabajo. Ahorita, con esta nueva reforma que se está proponiendo de menos horas de trabajo, ¿qué creen que pase con este factor de riesgo psicosocial? ¿Que que se disminuya o va a seguir igual? Va a ayudar a que este factor de riesgo psicosocial eh, mejore, posiblemente aumentaría. ¿Por qué crees, Maciel? Buenas noches. Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, posiblemente aumentaría, es mi opinión, porque al reducir la jornada laboral eh, a 40 horas, posiblemente también se requiera más tiempo extra, donde la gente, el personal, perdón, pues tendría que trabajar un poquito más por el requerimiento quizá en la producción y bueno, yo creo que por ahí pudiera ser que aumente. Ok, fíjate que muy bien, esa perspectiva es muy buena, ¿no? En el hecho de que yo tengo X cantidad de piezas si estoy en la producción, o por ejemplo, si estoy en un call center y necesito servicios, ¿no? Cantidad de clientes llamados, pero al final me miden por algo, si es que me miden, para empezar. Toda la gente que es medida y en la cual tiene que sacar una producción, de repente dice, oye, ¿qué crees? Lo que tenía que sacar en 45, 48, las horas que trabajen, pues ahora lo voy a tener que sacar en 40. Ajá. Porque te debería de ajustarse. ¿Sabes qué? Es menos tiempo de trabajo, pues técnicamente tengo que generarte menor producción. Aquí es un punto interesante que no se ha tocado. Ujú. Ahora, yo creo que si hay tiempo extra, es beneficioso para el trabajador. Acuérdense que técnicamente no estás obligado a quedarte al tiempo extra. Ujú. Y eso va en contra de la Ley Federal de Trabajo. Pero bueno, vamos a suponer, y regresamos al tema de cómo afectan los factores a cada individuo. Hay gente que le gusta el tiempo extra. Hay gente que va a buscar una empresa y donde dice que siempre tenga tiempo extra. Entonces,
Yo considero que va a seguir posiblemente igual, debido a que en la actualidad ya existen horas máximas, o mejor dicho, jornadas de trabajo establecidas. Y de repente nos damos cuenta que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Porque no hay una vigilancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas de las empresas no están preparadas para esta reducción de jornadas laborales. Las empresas que son inteligentes o que son proactivas ya están haciendo este cálculo, estos análisis. ¿Para qué? Para hacer, calcular cuánta gente necesitan, el ver cómo rediseñar sus procesos, la planeación. Pero los que no, que son la gran mayoría, posiblemente vayan para lo que nos comenta Maciel. Bueno, está bien, vas a trabajar menos tiempo, pero vas a sacar la misma producción. ¿Mm? Entonces, aquí la jornada se reduce, pero ¿qué va a pasar con la carga? No es que aumente, es la misma, pero ahora en menor tiempo. El tema de la rotación de turnos. Ujú. Conocí, bueno, en lo particular, mi hermano se aventó 3 años trabajando en la noche y lo veía si era un zombie. Y de ahí empezaron un montón de situaciones, ¿no? O sea, la misma estabilidad mental se ve afectada. Y ganando bien, ¿eh? Ganando muy bien, teniendo un buen puesto y con horarios bien. Pero ¿qué pasaba? El tema del turno. Ahora, de repente yo me encuentro, o dentro de las empresas que estamos asesorando, nos dicen, Inge, yo prefiero tener a lo mejor noche fijo a estar rotando. Y le digo, ¿por qué? Le digo, pues te vas de día. Dices que mi cuerpo no se acostumbra. A mi cuerpo le digo primero, duerme en el día para que trabajes en la noche. Y a los 15 días o al mes le vuelvo a decir, oye, ahora duerme en la noche porque vamos a trabajar en el día. Me dice, al menos 15 días me tengo que estar sufriendo para acostumbrarme a dormir así. Y ahora vuélveme a cambiar el turno. Entonces, es interesante, digo, porque no se analiza desde este punto de vista, pues este tema de la rotación. Y aquí lo dice, que excedan la ley federal del trabajo, porque otra cosa que me decían, que es que ya no va a haber tiempo extra y yo quiero tiempo extra. No, si tú tienes tiempo extra, tú lo aceptaste, porque así lo dice la ley federal del trabajo, y te lo pagan como es, adelante, ¿ok? Son cosas diferentes la carga y la jornada de trabajo. Yo tenía yo puedo tener una carga de trabajo mínima, pero jornadas de trabajo largas. Me pasó trabajando en un centro de distribución. Trabajábamos de lunes a viernes, de 9 a 7, y todavía los sábados trabajábamos de 9 a 1. Y yo mi trabajo para el día martes ya lo había acabado. Y ahí me la daba paseando porque tenía que terminar un turno. Sí, entonces es poca carga de trabajo y jornadas extensas, ¿vale? No son lo mismo. Por lo regular, la carga de trabajo te va a hacer que tengas jornadas largas, pero también pueden estar separadas. Interferencia en la relación trabajo-familia. Ejemplo, yo ahorita, si se dan cuenta, bueno, ya se me secó el cabello, vengo saliendo porque acabo de llegar, me metí a bañar rápido porque estoy en el hospital con mi bebé. Digo, está ya bien, ya esperemos que mañana lo den de alta, se quedó mi esposa, pero pues yo tengo que salir. Prácticamente todo el fin de semana estuve ahí con él. Ujú. Y de repente nos salíamos para ver nos rolábamos con mi esposa para venir a ver a mi hijo mayor. Pero nosotros tenemos esa facilidad por el tipo de trabajo que tenemos. Ujú. Pero ¿qué pasa de repente cuando te dicen, oye, necesito solicitar un permiso porque se me acaba de enfermar un familiar? Es un caso extremo.
Ujú. ¿Qué tanta facilidad lo tengo? Ahora bien, caso más común, termina tu jornada laboral y esto a lo mejor al personal operativo no le pasa, o sindicalizado. Ellos terminan su jornada laboral y se van. Pero el personal de confianza, y más si te dan celular de la empresa, tienes que estar 24/7. ¿Cómo le hacemos? Debemos de respetar los horarios laborales. De hecho, en la norma 037 te habla de ese derecho a la desconexión. ¿Sabes qué? Termina mi horario laboral, ya no me gusta. ¿Qué más es otro factor de riesgo psicosocial? El liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. El liderazgo negativo es aquel que promueve la misma, lo que vamos a ver aquí adelante, que promueve la violencia laboral. Ujú. Hay líderes que promueven, porque ellos empiezan con este tipo de violencia, con actitudes, o que sin promoverlos, simplemente saber qué sucede y dejar lo que pase, también es un mal liderazgo. O está el tercer escenario, que el jefe no sabe ni qué onda con su área, ¿sí? Entonces es interesante y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas, lamentablemente, las vivimos día con día. Entonces, la norma va sobre esto, porque este es el origen. Ujú. No va a querer solucionarlo ya con el yoga. Más he visto torneos de fútbol o que te ponen un espejo y te dicen, entra siempre sonriendo a la empresa, ¿no? Eso no se va a arreglar, es irnos al origen, ¿va? Ok, caso especial tiene la violencia laboral. Ujú. Dentro de la violencia laboral está el acoso. Estas sí las voy a leer. Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajo. Todo lo que me hagan, pero sobre todo la parte acoso, es que es algo metodológico. No simplemente como en el punto de acá abajo, que son los malos tratos, porque esto es sistemático. Ujú. Los malos tratos, nuevamente, dice aquellos actos consistentes en insultos, burlos, humillaciones, ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente. Ajá, el maltrato es porque directamente la acción y el acoso, es algo sistemático. El acoso es quiero quemar a tal persona. En el caso del hostigamiento, ¿qué es lo que la diferencia del acoso? Aquí nos dice el ejercicio de poder en una relación de subordinación. Vamos a decir que es el maltrato o el acoso específico, pero ya por parte de alguien por encima del organigrama. Utiliza su poder. Ujú. ¿Para qué? Para ir sobre tu dignidad y sobre tu integridad. ¿Vale? Entonces, aquí la norma no no considera el acoso sexual. ¿Por qué creen que no lo considera? O si lo digo ya nos puedo preguntar si sí, porque les acabo de decir que no lo considera. Pero ¿por qué no? Lamentablemente también es algo común dentro de los centros de trabajo. Y acuérdese que el acoso sexual es en todas direcciones. Por lo regular y estadísticamente siempre ha sido de género masculino al género femenino. Pero también existe entre el mismo sexo o en el caso del femenino al masculino.
¿Por qué no incluye la norma acoso sexual? Creo que ya lo hemos platicado en los grupos, a ver si se acuerdan. Digo, ahí la voy a dejar para poder seguir avanzando. Ujú. Otro, eh, otra definición importante que tiene la norma, aparte de los factores de riesgo psicosocial, que acuerden que son los que tenemos que identificar, analizar y prevenir, está el promover un entorno organizacional favorable. Ujú. Que es un entorno en el que se promueve el sentido de pertenencia, en el que me quiero poner la camiseta de la empresa, en donde estoy capacitado, en donde tengo responsabilidades bien definidas. O sea, estoy capacitado por esas responsabilidades, tengo bien definidas qué voy a hacer. Ujú. Hay comunicación y hay participación por parte de los trabajadores. Las cargas de trabajo son equitativas. Ujú. No son iguales, son equitativas. Existe la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Eso lo vimos en evaluación del desempeño, etc. Aquí no dice que un entorno organizacional favorable es aquel que controle el estrés. Aquí no dice que un entorno organizacional favorable es aquel en el que nos llevemos bien todos. Aquí no dice que promover el entorno organizacional favorable es tener estas actividades vueltas. Complementan. ¿Sí? Aquí no dice que el entorno organizacional favorable es que mandemos a todo el personal a un diván. No, se está enfocando, si se dan cuenta, en soluciones hacia el origen de dichos factores de riesgo psicosocial. ¿Vale? Por eso en la implementación, repito, aquí es donde tenemos que ver qué vamos a trabajar. Obligaciones, dudas y preguntas. Sí. Ok. La norma nos va a establecer, perdón, es que tengo que leer los comentarios de Facebook. La norma nos sugiere, dependiendo de la cantidad de trabajadores, ujú, ciertas obligaciones, ¿ok? Por ejemplo, voy a iniciar desde el tema de la política. La política va a aplicar para todos los centros de trabajo. Todo lo que está en azul, que veamos aquí, va a aplicar para todos los centros de trabajo. En este caso, la política. Nos vamos a dar cuenta qué características debe de tener la política, cómo se puede desarrollar, etc. ¿Qué es una política? La política es la forma de pensar de la organización respecto a cierto tema, donde se establece el qué, quiénes y el cómo van a llegar a cumplir el objetivo de la buena intención. Ujú. En este caso, si es una política de buena intención, pero es de carácter obligatorio. Las políticas que normalmente nosotros conocemos en las normas ISO, pues esas sí son todavía más de buena intención, de buena fe. Aquí trata de que sea de buena fe, pero en cierto punto se vuelve obligatorio. Repito, es para todos los centros de trabajo. Derivado de esta política, existen el establecimiento de medidas de prevención. La misma norma nos desglosa. Para las cargas de trabajo, haz esto. Para fomentar el liderazgo, haz esto. Para el entorno organizacional favorable, haz esto. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Checar todo lo que me recomienda la norma, empezarlo a trabajar y esas ya son mis medidas preventivas. Y puedo decir, esto sí lo hago, esto no. Esto sí lo hago, esto no. Esto sí me aplica, esto no me aplica. Porque también no todos los programas van a ser para todas las empresas.
por el tipo de giro, ¿ok? Hay que irlo viendo. De ahí que sigue la identificación de acontecimientos traumáticos severos. Vamos a ver ahorita qué es un acontecimiento traumático severo. Ujú. Y vamos a ver pueden ser nuestras fuentes de información. Porque aquí no lo dicen, pero en la guía, aquí no lo dice, me refiero a la presentación, pero también al tema de la norma. La norma no lo dice, pero en la guía de implementación sí te dice que se debe de aplicar a todos, pero en caso que tengas identificado o tengas establecido un mecanismo para saber quiénes han sido afectados por eventos traumáticos severos, únicamente se les aplica a esas personas. Y repito, y entre paréntesis aparece en la guía que las personas que han sufrido un accidente, si tienes tu estadística de accidentabilidad en el cual tienes al afectado y tienes a los testigos, pues les puedas hacer esta identificación de acontecimientos traumáticos severos. Entonces, es muy complicado que todas las empresas puedan llegar a tener algo así, porque a lo mejor también tendría que ingresar a la gente que ha tenido accidentes de trayecto, ¿m? A la gente que sé que también en el trayecto ha sido asaltada, etcétera. Por lo regular, siempre se recomienda que se le haga a todos. Es muy sencillo. Hay una pregunta que puede ser que discrimina en el tema del seguimiento a lo mismo a los demás, bueno, no voy a utilizar esa palabra que te permite continuar o no con la encuesta, que repito, es muy corta y ya tienes ahí el dato. Ujú. Voy a tener que difundir la información a los trabajadores. ¿Qué deben de conocer los trabajadores? ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial? ¿Cuáles son las medidas de prevención que está haciendo la empresa? Conocer la política, conocer los efectos hacia la salud de los mismos factores. Entonces, por eso les digo, hay empresas que empiezan aquí, política, identificación y pum, a difundir. Ah, también el mecanismo de quejas se tiene que difundir. No hace esto y ya empieza a difundir y que va a haber una evaluación, el tema de los exámenes médicos, toda la información que deben de conocer los trabajadores. También si yo hago evaluaciones eh, del cuestionario de factores de riesgo psicosocial o en el caso de la evaluación de este entorno organizacional favorable, también se debe dedicar. Pero vamos, lo básico, sin entrar en esto, porque digamos mi tríptico inicial. ¿Saben qué, señores? En esta empresa vamos a implementar la norma 035 y ya empezamos. Pero ¿qué creen? No colocan las medidas de prevención porque no las han hecho o porque no se les ha ocurrido que ya algunas ya las están implementando o ya las están estableciendo en su centro de trabajo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las medidas de prevención. ¿Ok? A ver, voy a borrar esto. Voy a bajar aquí. Muy bien. A la par en lo que voy estableciendo esto, que es todo lo azul, recuerden, es obligatorio para todos los centros de trabajo, yo voy a tener dos grandes fuentes de información. O bueno, dos, dos puntos de quiebre para la implementación de normas. Uno está mi identificación, mi comunicación con los trabajadores. El mecanismo, le voy a quitar aquí quejas, la voy a unificar, es el mecanismo de comunicación, ya sea a través de un buzón, ya sea de una línea, ya sea a través de un correo. En este mecanismo, que se tiene que difundir, se van a establecer muchas cosas. Por ejemplo, primero, a través de este mecanismo, yo voy a poder determinar todas las conductas que van en contra del entorno organizacional favorable, todas las conductas que generen factores de riesgo psicosocial o si la persona tuvo o se le generó un acontecimiento traumático severo. Ujú.
De la misma forma, en este mecanismo de comunicación yo voy a tener cosas positivas, mejora continua, innovación, etc. Entonces, este es mi mecanismo de comunicación. Ahora, el otro punto de quiebre son los exámenes. Los exámenes médicos, ojo, van a tener tres fuentes. Uno, dentro de la identificación de acontecimientos traumáticos severos, cuando yo determine, de acuerdo al cuestionario, que es necesaria una evaluación médica. Cuando surja, derivado del cuestionario, como una de las medidas de control. Esa es otra fuente para exámenes médicos. Y del mismo mecanismo, las personas que denuncien violencia laboral en automático se van para acá. Ujú. Hay veces que cuando en el mecanismo de queja surge, generan lo que es digamos, es otro paso para la identificación de acontecimiento traumático severo, porque la violencia laboral también lo puede ser, y de aquí se va para acá. O si no, puede ser de forma directa. Pero yo voy a tener tres fuentes para el examen médico. También vamos a ver ahorita, si me da tiempo, muy rápido, de las características de este examen. Todo lo que está en azul es de carácter obligatorio para todas las empresas. Ahora, si yo me voy a una empresa que es de 16 a 50 trabajadores, adicional a lo azul, tengo que trabajar con lo que está en verde, que es el cuestionario para identificar factores de riesgo psicosocial, generar un informe de resultados. Este informe se va a difundir, como ya se los había dicho. Derivado del informe voy a generar un programa de control de medidas, pero son medidas correctivas. Y también se debe de informar. ¿Por qué? Porque aquí yo debo, no lo dice la norma, pero esto es algo que se debe de hacer, comparar si dentro del informe y dentro de este nuevo programa me están saliendo las mismas medidas. ¿Qué quiere decir? O que la medida se implementó de forma incorrecta o que no está funcionando y le tengo que subir dos rayitas. ¿Ok? Y también dentro de este programa, de acuerdo a los resultados, viene el examen. ¿Va? Ahora, si yo tengo más de 50 colaboradores, le voy a agregar la evaluación del entorno organizacional favorable, que realmente viene incluida en el cuestionario del anexo 3 de la guía de referencia 3, y entonces pues voy a seguir este mismo proceso. Estas son las obligaciones en términos generales. ¿Puede ser una estrategia de implementación? Sí. Vamos. Ok. Veo que hay en el chat un comentario. Ya ahorita lo vemos. Sí, se queda la grabación y se sube mañana, pasado mañana. No sé, por el tema ese que traemos. Ah, muy bien. ¿Dudas o alguna pregunta? ¿No? Muy bien. A ver, permítanme. ¿Qué me están? aquí? Ok, no. Repetimos, la norma no va enfocada en el tema del estrés. ¿Va? La norma no va enfocada en eso.
Todas estas acciones van enfocadas a disminuir los factores de riesgo psicosocial. Por eso es importante tener estas medidas de prevención. Ujú. Porque es un hecho que sí, ya hay gente en los centros de trabajo que está siendo afectada y que a lo mejor ya la vamos a tener que estar trabajando aquí. Pero para la gente que no ha sido afectada, vamos a estar aquí. Y para que ellos, una vez recibiendo el tratamiento necesario, se integren, pero ya no se integren a un lugar donde, que fue la fuente o el origen de ese tema mental, sino que ya es un entorno organizacional favorable en el cual no se- o se busca que no se repita. ¿Ok? Muy bien. Ah, vamos. La política, como les digo, es el qué, es el quién, es el cómo. Indica quiénes son los responsables, nuevamente con la capacidad. Por eso siempre se busca que sean la alta dirección. ¿Qué recursos se van a utilizar? Ujú. Y qué responsabilidades van a tener. ¿Ok? Es importante que a quien yo le dé responsabilidades esté capacitado. Ujú. Entonces, dentro de la política, por lo regular, se puede llegar a utilizar, se puede diseñar una y dentro de la guía de referencia de la norma te establece un ejemplo, que prácticamente lo único que colocas es tu razón social o te establece una estructura y algunos puntos importantes que no debes de perder de vista. ¿Cómo compruebo? ¿Sabes qué? La genera, mi recomendación en este caso, que se involucre a la alta dirección, que se firme y obviamente que se difunda. Pero todo lo que ustedes van a escribir ahí, todo se debe de cumplir. Si el director que dice en la política, que es el que va a fomentar el entorno organizacional favorable y es un mal líder, o- ahí vamos a empezar mal y empieza un poquito la incongruencia pues, con los trabajadores y la incredulidad de que efectivamente se va a implementar de forma correcta la norma. Entonces, tiene su efecto y tiene su chiste, por así decirlo, el tema de la política. Ya voy rápido, si no, no va a dar tiempo. Con respecto a las medidas preventivas, que en lo particular para este humilde servidor es el corazón de la norma y es donde debemos de trabajar y asignar todo el recurso, te va a hablar, te va a solicitar y te va a pedir que yo tenga medidas preventivas con respecto al liderazgo y las relaciones en el trabajo. ¿Qué capacidad? Yo tengo que analizar qué capacidad tienen mis responsables o mis personas con un cargo para ser líderes. Ujú. Cómo administran su tiempo, cómo manejan los conflictos. De hecho, son algunos puntos interesantes que vienen ahí en la norma, dentro del contenido de medidas preventivas. Respecto a las cargas de trabajo, si hay pausas activas, si no hay pausas activas, si la distribución, con base a qué hice la distribución del trabajo, cómo sé que aquí se tienen que sacar tantas piezas, cómo sé que aquí tienen que tener tanto avance, cómo sé que la cantidad de personas que está es la correcta, ¿sí? Tengo los procedimientos, porque aparte del trabajo común, si yo tengo mucho retrabajo, pues la carga de trabajo se hace más grande, ¿ok? Todo eso es con respecto a las cargas de trabajo. En lo relativo en el apoyo social, ahí es donde vienen todo este tipo de eventos, todo este tipo de situaciones, el tema cultural, el tema de la educación, eh, eh, que va de la mano con el equilibrio trabajo-familia. Que a lo mejor no es que voy a hacer tu evento, no te tengo que hacer un evento tan grande, pero no te la hago tan complicada cuando me pides un día de vacaciones. O sea, y no te estoy diciendo, dame chance de ir a tal lado y págame el día o no me lo descuentes. No, te estoy pidiendo un día de vacaciones y no me lo quieres dar porque a lo mejor aquí en México, a lo mejor no les ha tocado, así hay empresas. Reconocimiento al trabajo, que se los decía en evaluación del desempeño. ¿Cómo sé que alguien está haciendo bien o mal su trabajo?
Pues a través de una evaluación del desempeño que viene desde un perfil de puesto y para el tema de reconocimiento. Y entonces desde el perfil de puesto yo voy a encontrar mucho de información que debe de incluir de acuerdo a esto que nos piden como las medidas preventivas. La prevención de la violencia laboral, las campañas de violencia laboral deben de ser congruentes. No estoy diciendo que deben de ser muy grandes, que deben de ser impactantes, que deben de ser, no, deben de ser congruentes. Si alguien denuncia violencia laboral y se realiza la investigación y se comprueba, debes de tomar medidas contundentes. ¿Ok? Si ya nos vamos al otro tema de la violencia sexual, pues con mayores. En relación con la información y la comunicación, mucha de la información que deben de conocer los trabajadores no la tienen. Hay una división entre personal operativo y personal administrativo. Hay una división entre jefes y entre subordinados. No hay un marco en el cual yo pueda expresarme eh, con confianza. Y les voy a poner un ejemplo. Precisamente ahorita que estamos en lo que les platicaba de mi hijo, desde el viernes, fuimos el jueves, el miércoles. No recuerdo si fue el miércoles o el jueves, fuimos al hospital con su pediatra y por lo regular donde lo enviamos. Por lo general, a menos de que ahorita se metan y me refuten esto, a mí me toca cambiarle el pañal a mi hijo. Y ahí está el baño para discapacitados, y en el baño para discapacitados, que luego le dicen baño familiar, se encontraba un cambiador de bebé y el otro cambiador de bebé está en el baño de mujeres. Llego, voy corriendo y entro al cambiador al baño donde siempre lo encuentro y órale, no está. Y salgo y voy con la señorita de recepción y le digo, oye, oiga, tengo una pregunta, no sé si ando corriendo por el tema de mi hijo, pero ¿en dónde puedo encontrar un cambiador? Porque creo que ya no está aquí, o no sé si es en el otro piso. Dice, no, dice, es que en el baño de mujeres está. Y yo le digo, no, por mí no hay problema, o sea, yo entro, pero está tan chiquito y creo que es incómodo pues, para las señoritas que vayan a ingresar, aunque yo estoy realmente en mi tema con el bebé, que pase. Y sucede, ¿no? Dice, pues bueno, entonces ya le hablé yo a mi esposa y a mi esposa subió, de muy buena manera, como siempre hace las cosas. Y ya en lo que esperábamos, la atención, etcétera, va al buzón de quejas y sugerencias y lo escribe. Y dije, ah, qué bueno, o sea, está bien. Pero me da risa porque pone mi nombre y pone mi número. Y muchas veces, pues yo me quedé así de, ¿qué onda? Muchas veces por eso no nos comunicamos, porque nos da miedo nos da pena el pensar. Y sí, eso fue pues, ayer me marcaron, no, antier voy, ¿qué día es hoy? Ah, lunes. El día de hoy me marcaron y así, oiga, perdón, tal, pues por la queja que puso. Yo me quedé, le digo, y ya le expresé la situación. No, sí, es que lo quitamos por X. Y yo, ok, digo, no tengo tema. Digo, pero pues si ya lo quitaste de ese baño, pues tienes uno de más, ponlo en el baño de los hombres. Pues porque eh, por X, por muchas razones. Pero a lo que voy es, en el tema de la comunicación nos hace falta demasiado. Y más cuando es un buzón de quejas y sugerencias, el anonimato nos puede dar valor. Utilícenlo de buena forma. No solamente es de quejas, también es de sugerencias. Todo lo que tiene que ver con la capacitación de los colaboradores. Un colaborador capacitado te va a hacer un mejor trabajo. ¿Cuál es la mentalidad de muchas empresas? Es que yo lo capacito y se va a ir. Pues dale un plan de desarrollo. No siempre es hacia arriba, también puede ser hacia los lados, ¿vale? La capacitación no es dinero tirado a la basura, es una de las mejores inversiones que puede tener una empresa. ¿Va? Muy bien. Entonces, todo esto, digo, yo se los dije ahorita de forma muy general, pero viene en la norma. Cada uno de esos puntos tiene 3 o 4
renglones que te establece que necesitas. Ujú. Y perdón, nuevamente, no te dice que hagas actividades fuertes. Te dice qué necesita y ya tú estableces la actividad que quieres. Repito, yo ahorita di también algunos ejemplos. Ahora, hay que hacer la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Ujú. Todo aquel evento en el cual la persona sintió, ojo, que estuvo en peligro su vida, su integridad física, ¿vale? Y tienen la capacidad de generar secuelas mentales. Quienes nos acompañen y sean del Estado de México y utilizan el transporte público sabrán a qué me refiero. Ujú. Que de repente se sube el asaltante, te quita las cosas, te apunta con la pistola, lo que tú quieras, y pues ya pasó, ¿no? Fue un evento, un acontecimiento traumático o un posible acontecimiento traumático severo. Y de repente pues, te tratas de tranquilizar y estás acostumbrado y sube a las 2, 3 días, sube un dulcero. Pues ya estás así ya estás alerta, ¿no? Y de repente también te das cuenta que vienes en el transporte público, se sube alguien, lo ves y sabes que me voy a bajar, porque te da la sensación de que te van a robar. Entonces, aquí hay una secuela, hay gente que sueña en un accidente también. Me ha tocado ver que en los accidentes, en ocasiones las personas afectadas físicamente por el evento no son las más afectadas mentalmente, sino que los testigos o quienes le brindan la atención médica. Ujú. Entonces, esos son algunos acontecimientos traumáticos. Todos estos deben de ser con el ejercicio de tu trabajo. Entonces, incluye también los que son para trasladarte de tu casa a tu trabajo. Es cuando zonas calientes por todo el crimen organizado, aquí en el mismo centro del país, y muchas empresas decían, oye, pero ¿cómo voy a estar cuidando de que a fulanito no la asalten? Ese es tema del gobierno. Sí, y por eso te dice, identifícalos, porque al final hay una afectación, y el gobierno dice, si quieres, mándamelo, o mándamelos, para que yo los atienda, y si no, pues también los puedes tú atender, pero necesitamos identificar. Aquí el gobierno se está curando en salud, a lo mejor en vez de hacer lo que nos está pidiendo la norma, irnos a hacer más preventivos. Pero bueno, hay una guía para esto, en el cual te establece una pregunta. La primera es si has sufrido un acontecimiento traumático. Si tú dices que no, automáticamente terminas. ¿Sabes qué? Ya acabé. Si dices que sí, vas a pasar a otras 3 secciones en las cuales se van a contar la cantidad de sí que tú, bueno, que se va a evaluar la cantidad de sí que coloques en estas secciones para establecer si es necesario enviarte o no a una evaluación médica, a los exámenes médicos. Sí, las primeras es qué tanto recuerdo del acontecimiento, cómo trato de evitar este tipo de acontecimientos y qué afectación, cuál es el nivel. Porque a lo mejor sí me acuerdo, a lo mejor trato de ser más precavido, pero sin llegar a lo paranoico, y la afectación pues ha sido leve, ¿no? Pero esto va a depender de cada una de las personas. Me tocó en una ocasión en una empresa que llegó una chica llorando porque dicen que acaban de subir a asaltar el coche, bueno, el camión donde venían, y al señor de al lado, que no quiso dar el dinero, le metieron un balazo. Y ahí la tuvimos casi todo el turno. Tuvimos que esperar a que llegara un familiar por ella, los enviamos en taxi, etcétera, y a la chica jamás regresó a trabajo. Hay una afectación, sí, en el tema laboral, ¿ok? Ahora, características de los factores de riesgo psicosocial. Hay otra, bueno, para lo anterior se utiliza la guía de referencia 1. En el caso de factores de riesgo psicosocial se va a utilizar
la guía 2. Ujú. Y si yo ya quiero incluir el entorno organizacional favorable, pues voy a utilizar la guía 3. La guía 3 son 72 preguntas y la guía 2 creo que son 56. No recuerdo muy bien. ¿Va? Prácticamente son las mismas preguntas cuando se refiere a factores de riesgo psicosocial y ya nada más en la guía 3 se va a incluir algunas que hablen del entorno organizacional favorable. Nos dice que yo voy a utilizar otro método siempre y cuando, y ahí vienen las características, cumpla lo que me pide la norma. No se compliquen la vida, usen los cuestionarios. Esta evaluación se debe de hacer máximo cada 2 años. Por eso les digo, ustedes posiblemente la hicieron en 2019, de ahí en 2021, y deberían de estarla haciendo en 2023. Y aunque no pide la norma, pues deberíamos de ir bajando estos factores de riesgo psicosocial. Ujú. ¿Cómo debo de hacerlo? Dicen, Inge es obligatorio hacerlo físico, Inges lo puedo hacer en línea, Inge lo puedo hacer de diferentes formas. Hay una parte en la que te establece dentro del informe que debas de describir la metodología que utilizas. Ujú. Me tocó centros de trabajo en el que nos los pedían automatizado, y luego muchas empresas te decían, evalúa norma 035, pero también evalúa otro tipo de cosas. La guía definitiva de la norma 035. Y en los grupos luego de repente piden el Excel, tendrás el Excel de la norma 035, como ustedes lo quieran hacer. Ujú. Pero repito, nos tocó en una empresa en la cual se automatizó y se colocaron varios equipos de cómputo para que la gente pasara y respondiera la encuesta. Y les voy a decir dos cosas. La primera es que había personas que en su vida habían agarrado una computadora y tardamos más en el estarles enseñando cómo tomar el mouse, cómo hacerlo, que en lo que lo hubieran hecho manual y se hubieran capturado los datos. Esa es una. Entonces tienes que identificar cuál va a ser la mejor metodología para evaluar dependiendo del tipo de gente que tienes. Y dos, bueno, son tres cosas. Dos, lo más importante no es dentro de la realización de la encuesta, no es que tan rápido recabar los datos, es que tan clara le queda la indicación a las personas que lo van a realizar. Porque había gente que no la quería hacer, que decían, es que si digo lo que digo, me van a correr. Ujú. Tampoco hay que guiar a las personas en la respuesta. Ahorita vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, lo importante no es el cómo, sino es el qué. Y lo último, los cuestionarios, ya se dieron cuenta en lo poco que estamos viendo y tan rápido, no son la norma 035. Ujú. Los cuestionarios son una parte, pero la norma 035 son muchísimo más. ¿Va? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a la realización de los cuestionarios? Hay una ecuación, la cual nos dice, si no le quiero hacer al 100% de mi población, puedo utilizar esta ecuación y voy a determinar el mínimo de personas que voy a mostrar. Por ejemplo, cuando aplicas con un N mayúscula, que en este caso es la cantidad de colaboradores totales, de 100 te va a quedar, o si no recuerdo, creo que es en 82, que es el ejemplo que viene en la norma. No quiere decir que va a ser siempre el 80%. Conforme se va haciendo más grande N, que es la cantidad de tus trabajadores, pues la proporción va disminuyendo. Entonces, si tienes 1,000 trabajadores, no es que se lo vas a hacer a 800, creo que termina en 200 y cacho. ¿Va? Entonces, cuando tienes menos de 300 trabajadores, pues te podría convenir el utilizar la ecuación, pero debe de haber otras características.
que se deben de ser las mismas personas por área, por turno, por género. Ujú. Y tardas en ocasiones más hacer esta división y la comprobación de que lo hiciste de acuerdo a esto que hacérselo a todos. Arriba de 300 trabajadores, ahí sí te va a convenir el poder aplicar la ecuación. Repito, a nuestra experiencia durante la implementación. ¿Va? Importante, previo, siempre hay que verificar que las condiciones sean idóneas. De repente dicen, ven, ¿qué? Haz tu cuestionario de la norma 35, porque ya me están molestando. ¿Va? Explicar el objetivo de la evaluación. Repito, la evaluación es para mejorar la forma que se administran los recursos humanos. Cómo deben de responder las preguntas y las secciones. Por ejemplo, cuando está automatizado, de repente si una pregunta tiene preguntas subsecuentes, tipo como la norma, la de acontecimientos traumáticos severos, el cuestionario, se bloquean y ya no te deja ver las demás. Pero en ocasiones, cuando es físico, pues sí se sigue. Y por más que dices, en caso de contestar aquí, pues, no, omitir lo siguiente. Ah, pues no. ¿Va? Entonces es importante que se explique muy bien. Presentación del aplicador. Ustedes lo pueden hacer de forma interna, no están obligados a tener un consultor. ¿M? Al ser información sensible, en ocasiones nos dicen, nosotros vamos a implementar la norma, simplemente ayúdanos con la aplicación para que sea un tercero. Y dé más confianza a las personas. ¿Ok? Adelante. Y así lo hemos hecho. Y precisamente derivado de la privacidad y confidencialidad de los datos. En la aplicación, pues ya realizando, pues sigue este orden, propiciar un ambiente de respeto y confianza, comunicación fluida, aclarar dudas, verificar, no es solamente entendieron, sí, no, a ver, ¿qué van a hacer? Pues ahí estoy verificando. Jamás, también me tocó en algunas empresas cuando estaban haciendo la encuesta que lo sacaban porque ya había pasado algo y tenían que ir a ver. No interrumpan la encuesta, dejen. Ujú. Jamás vas a persuadir o dirigir la respuesta. Luego te preguntan, oigan, ¿es que ese liderazgo? Ah, pues si tu jefe te trata mal. Ah, no, pues no. A ver, acuérdate que esa vez me dijiste, no, no, a ver, te explico qué es liderazgo y ya tú vas a tener la respuesta. Porque hay veces que no saben cuándo es siempre, casi siempre, ujú, nunca, a veces, eso también hay que explicarlo. Y de ahí, dentro del contenido eh, de los cuestionarios se van a dividir en categorías, dominios y dimensión. Ujú. Si yo reviso, en este caso, el dominio, son 8, ujú, 8 elementos. Y estos 8 elementos son mis factores de riesgo psicosocial. ¿Va? ¿Por qué es importante entender que así se van a dividir el contenido? Porque cuando yo vaya a hacer mi programa o identifique en dónde tengo área de oportunidad, entre paréntesis, estoy mal, debo de saber a qué categoría pertenece, a qué dominio y específicamente a qué dimensión. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de gravedad, mis acciones o se quedan en el dominio o se quedan en la categoría. Y si yo quiero, me puedo ir más específico a la dimensión. ¿Ah? Pero repito, aquí hay algo que te pide la norma. Es lo mínimo. Si tú puedes hacer más, adelante. ¿Ok? Y si nos damos cuenta dentro de las dimensiones, van a machear o van a coincidir con toda la descripción de medidas preventivas. ¿Vale? Y yo voy a tener una evaluación de resultados. Voy a sacar el promedio y voy a evaluar todo mi centro de trabajo, pero también voy a hacer un análisis, en este caso, por persona, porque si las personas están en un riesgo muy alto,
en automática yo ya lo tengo que enviar a examen. ¿Sí? Ya es un tercer nivel. Es que ya está bien en específico. Y yo puedo hacer estos análisis por área. También puedo hacer el análisis por área, por dominio, por dimensión. ¿Sí me explico? Pero aquí están, estos son los criterios que yo debo de establecer. Y repito, nos quebramos la cabeza porque hay que conseguir la tabla de Excel, nos quebramos la cabeza por el método. Eso no es lo más importante de la norma. Pueden conseguirlo en los grupos de Facebook, pueden buscarlo en internet, si ustedes lo googlean ya les aparece en Excel. Sí, lo importante no es el cómo contarlo, sino recabar la información y más importante aún, analizar para establecer las medidas adecuadas. Dependiendo del nivel, van a establecerse las acciones. Ujú. Voy a ir de abajo hacia arriba, nulo, no se hace nada. Si tengo riesgos bajos, solamente lo que tengo que hacer es difundir más la política y los programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. ¿Se acuerdan lo que les decía que era lo más importante y que técnicamente yo lo tengo que tener de cajón? Que son los programas de prevención. Ahora, si establece dentro de la organización un riesgo medio, aquí es revisar, no solamente, ya no lo voy a difundir, no, voy a revisar la política, ajá, y reforzar la aplicación y difusión mediante un programa de intervención. ¿Cuál es mi programa de intervención? Ya un programa de acciones correctivas. Ujú. Si yo tengo alto y muy alto, prácticamente el texto es exactamente lo mismo. Se requiere realizar el análisis. Ujú. Y aquí hice un análisis, pero bueno, de cada categoría y dominio, cada categoría, para establecer acción. Esta es la diferencia. Y aquí dice, de manera que se puedan determinar acción. Aquí todavía me dice, se pueda. Acá arriba me dice, haz. Esa es la diferencia. ¿Ok? Una de las acciones es canalizar a las personas a atención médica. Porque esto es, ¿qué voy a hacer en términos generales? Por la gravedad. Ahora nos vamos a ir por el tema de la exposición. Son los niveles de exposición. Primer nivel, toda la organización. Segundo nivel, ciertas áreas o ciertos grupos. Y tercer nivel, la particularidad. Ujú. El enviar a una persona a atención médica derivada de factores de riesgo psicosocial es por el riesgo muy alto en el tercer nivel. El hecho de la difusión de la política de prevención es un riesgo bajo, pero es a primer nivel. ¿Vale? Queda un poco más claro cómo se van a establecer las medidas de control. Ujú. Repito, y aquí no lo dice, la norma no obliga a una medida específica, en realidad obliga a que los centros de trabajo establezcan acciones de control para los hallazgos encontrados en evaluación. Yo voy a decir cómo lo controlo, excepto esto, excepto donde nos dice que hay que enviar a la persona a atención médica. Esa sí es una medida que viene en la norma. Todo lo demás no te dice, tú lo vas a controlar como tú quieras. Eso sí, lo que tú me coloques en tu programa es lo que debes de hacer. Si es efectivo o no es efectivo, ahí depende, por eso les digo, este yoga institucional, este tema de la sonrisa, tú lo vas a establecer. Si es funcional o no es funcional, no. Tú lo pusiste en tu programa, la norma nada más, o la Secretaría del Trabajo va a decir, lo pusiste en tu programa y lo estás haciendo, adelante. Si es efectivo,
Ya eso depende de... Ahí es donde yo creo que para la actualización de la misma, pues sí se va a solicitar que tengas el historial y sobre todo que lo vaya a reducir. Voy a establecer una medida de control de acuerdo al grado de riesgo, de acuerdo al nivel, ujú, y deben de estar incluidas las áreas de trabajo o los trabajadores sujetos al programa, el tipo de medida que se va a utilizar, la fecha, el avance, una evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control en su caso y el responsable de su ejecución. Oye, Fernando, ¿la evaluación cómo va a ser? ¿A todo el centro de trabajo? ¿Al grupo de trabajo? ¿O en este caso a la persona? Va a ser de acuerdo al alcance de la medida. Ujú. Entonces, ahí es donde se pone interesante. Y ya para acabar, chicos, los exámenes médicos. Les decía que hay tres fuentes. Recepción de quejas, ujú, eh, acontecimientos traumáticos severos y factores de riesgo psicosocial en un nivel muy alto. ¿Cómo va a ser este proceso? Lo identifico de las tres fuentes, ajá, y de ahí tengo dos vertientes. Uno es al IMSS y el otro es de forma privada. ¿Ok? Ah, hay una cuarta fuente para poder enviar a las personas a una atención médica, que es que exista síntomas, signos y síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el servicio médico de mi centro de trabajo, yo de repente llega una persona y me dice, oye, es que, doctor, doctora, me duele mucho la cabeza. ¿Por qué? Es que no he dormido bien. Ya ven que a los doctores les gusta, a los enfermeros. Pues que tengo mucha carga de trabajo, es que tengo problemas en mi casa, es que estoy soñando con esto. O sea, y hay una afectación a la salud y obviamente se puede ver medida también en el desempeño. Entonces, esa es la cuarta fuente. Y ya de ahí, repito, se va a enviar público o privado. En el caso del privado, me acordé por esto. Ujú. En el privado, si aquí hay otro filtro, como lo fue el servicio médico de tu empresa, él es el que va a evaluar, ujú, que la persona ya tiene afectaciones a la salud. Ah, ok, entonces ahora sí te voy a mandar con el especialista, con el psicólogo. Pero de repente, de la encuesta, directamente lo mandamos al psicólogo. Y el psicólogo nos lo resuelve, pero esta persona sí está porque acuérdense que lo que están midiendo es su grado de exposición. No te están diciendo si ya está estresado, si tiene algún problema mental. No. Me está diciendo esta persona está expuesta. Ah, ok, voy por una parte médica, de salud física, ujú, y también cierto tema mental, a identificar ha sido la afectación. Si yo tengo este filtro y digo, no, no hay ninguna afectación, seguimos chambeando normal. Si este filtro me identifica que hay una posible afectación, si es a la salud, se va a tratar con un médico del cuerpo, podemos decirlo así, ujú, de la salud física. Y si hay una posibilidad de una afectación mental, ahora sí me voy con el especialista para que trate. ¿Qué pasa? Que en ocasiones no hay esta evaluación. Y directamente en el tema privado, de aquí de las fuentes lo mandamos al tema del psicólogo. Y así el psicólogo no puede, pues ya viene el tema del psiquiatra. Ujú. Pero bueno, es otra cosa.
En el caso de que yo no tengo el presupuesto o la intención de hacerlo así o de utilizar recursos adicionales o no tengo ni servicio médico, yo lo puedo identificar después de las evaluaciones o de todos esos factores y mandarlo al IMSS. Me obliga la norma a que el patrón tiene que facilitar, si no lo va a hacer a través de un tema privado, bueno, también en el privado, facilitar que el colaborador vaya. Ujú. Y facilitar incluye muchas cosas. El día que vaya a su atención médica, no se lo tengo que descontar de sus días de vacaciones. O el tiempo que se espere en su evaluación médica, no se lo voy a descontar y le voy a decir, te tienes que regresar. ¿Sí? Así es las empresas que no los quieren dejar ir o no le están facilitando. Y también hay trabajadores que les das el día para que hagan eso y hacen otra cosa, o que de plano no quieran ir. También la empresa debe de establecer los mecanismos correctos para deslindarse esa responsabilidad, porque los. Pero bueno, ahora hablemos del IMSS. ¿Creen que el IMSS, o a su experiencia, si ya lo han implementado, el IMSS tiene capacidad para atender esto? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sí? No creo. ¿Va? Pues no. Cuando vas luego al IMSS y haces tu documento muy formal, derivados de la encuesta de la 035, envío a tal fulanito y lo mandas, ¿no? Hasta te investigas quién es el responsable de la unidad médico familiar. O ya lo mandas directamente, hay algunos que lo mandan directamente al tema, a la especialidad. Y el IMSS te dice, ah, Chihuahua, ¿y esto qué? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Cómo se come? ¿Va? Entonces, lo ideal es, ¿sabes qué? Puede estar un documento o no puede estar un documento, pero se manda a la unidad médico familiar. Ujú. Y ya llega Fernando y les dice, ¿qué haces aquí? ¿Puedo decirlo o no? Eh, Debido a la encuesta en el cual me dicen que estoy, repito, no es que esté estresado, no es que esté, voy a decir la palabra, pero entiéndame, bueno, no es que tenga un tema mental. En mi empresa estoy muy expuesto a los factores de riesgo psicosocial y vengo a revisar, a que usted me revise si tengo alguna afectación en mi salud física o una posibilidad de tema de salud mental. Ese es el deber ser. La unidad médico familiar, consulta general, decide si te vas al siguiente nivel. O si no, ¿sabes qué, señor? Usted no tiene, o señora, usted no tiene ninguna afectación. Regrésese a chamba. ¿Vale? Así es el deber ser. Difícil, sí, pero cuando lo mandas aquí, es más fácil que fluya. Me ha tocado casos que sí el IMSS los ha enviado, pero ya hay un filtro. Y también me ha tocado casos que dicen, es que mandamos a psicología, o hay algunos que los mandan directamente a psiquiatría. No, pues no, IMSS no sabe ni de qué onda. Ah, ok. Em, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, ahorita interferencia trabajo familia, porque me tengo que llevar ahorita corriendo unas cosas para el hospital. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Pues muchísimas gracias. Una disculpa si fui muy rápido, pero como les digo, ahí traigo una situación, un tema personal. Entonces vamos a trabajar lo más pronto posible para que ustedes tengan la grabación. Les agradezco su participación. Cualquier duda, si no la quisieron externar aquí, o la pueden dejar en la misma grabación que se queda en la página de Facebook o directamente al WhatsApp. ¿Ok? De este y de todos los de todos los cursos anteriores pueden obtener sus constancias en este caso de participación.
Les agradezco a todos. Muy buena noche. Hasta luego, Sabas. Que descanse.